Muy buena tarde. ¿Cómo está usted? ¿Contento, feliz, disfrutando la vida de Dios? ¿Sí? Bueno, pues esta semana que muchos la llaman la Semana Santa, la Semana Mayor, la Semana de Pascuas, pues es un buen tiempo para conocer la verdad. Porque mire, muchas personas saben, conocen lo que pasó Jesús en la última semana en esta tierra. Los medios de comunicación, ¿no? La televisión, hay muchas películas de todo tipo, mexicanas, de Hollywood, en blanco y negro, grandes. Hasta en la televisión de paga, canales como el History Channel, National Geographic y esos tienen hasta programas especiales. Revisaba estos días también un poquito las noticias, hasta los periódicos dan cuenta de lo que le llaman la pasión de Cristo. Y bueno, para no ir más, pues hay diversos lugares, ¿verdad?, donde se representan los acontecimientos de esa última semana. Aquí lo tenemos en nuestra ciudad, en otros lugares de provincia. Y mire, muchas personas saben pues qué pasó en el proceso de la muerte, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, el cómo pasó. Pero creo que a muchos también nos falta conocer el por qué pasó. Y de eso vamos a tratar en esta conferencia. Vamos a conocer un poco por qué Jesucristo murió, por qué dio su vida por usted y por mí, y cómo repercute eso hasta nuestros días. Y bueno, para empezar, quiero que vayamos a la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Así está escrito: límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura, como son en realidad. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A todas las personas nos gusta ser libres, ¿verdad? Tener la facultad, el derecho de elegir, de poder decidir a dónde ir, qué pensar, de expresarnos libremente, de ejercer nuestra voluntad. A nadie, ¿verdad?, nos gusta sentirnos coaccionados, nos gusta sentirnos prisioneros, sometidos a otros. Y bueno, tal vez digamos, bueno, en México tenemos libertad de expresión, tenemos libertad religiosa, libertad política. Pues qué bueno, es una bendición, porque en muchas otras partes del mundo no es así. ¿Sabe qué? La libertad pasa primero por la parte de nuestro interior, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras emociones, donde está la parte espiritual. Porque una persona puede no estar preso físicamente, puede ir de un lado a otro, moverse en lo exterior, no tener ninguna restricción, pero por dentro, en su interior, estar lleno de ataduras, de temores, de miedos, de deseos de vengarse, de ira, de pánico, de fobias, de culpas, de condenación, de tener la sensación de rechazo, de resentimientos, y todo eso impide nuestro sano vivir. ¿Sabe qué? Muchas veces las personas en nuestro interior no tenemos libertad porque vivimos en pecado. El pecado nos ata, nos hace esclavos de algo o de alguien y va deteriorando lentamente nuestro interior. Por ejemplo, la vergüenza nos impide tener libertad. Hacemos algo que no está bien y nos avergonzamos, ¿verdad? No queremos darle la cara a alguien, no queremos enfrentar las situaciones, nos escondemos, evadimos la realidad. ¿Y sabe qué? Que eso no es nuevo. Eso lo vemos desde el principio de los tiempos. Vamos a ver el libro de Génesis. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el Edén? Génesis capítulo 2, versos 16 y 17.
Si leemos el 1 y el 2, vemos que Dios los puso en un ambiente ideal, les dio un hogar con las condiciones necesarias para vivir, para disfrutar lo que diríamos una buena vida, pero también les dio límites, porque ¿sabe qué? Que un hombre sin límites se desboca, como dicen por ahí, se va, se va, se va. Génesis 2, versículo 16 dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es que Adán y Eva fueron creados inocentes, solo que algo pasa a continuación. La serpiente los empieza a envolver. Vámonos a Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Vámonos al versículo 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hace la serpiente? Los empieza a envolver, ¿verdad? Primero pone la duda en la mujer, ¿verdad? Le dice: oye, bueno, eso de salirse de los límites, o sea, el pecado, pues como que no es tan malo, ¿no? Y bueno, hasta le hace dudar de Dios, ¿verdad? Como si Dios no fuera tan bueno, ¿no? Como que si Dios no quiere que sean como Él. ¿Cómo actúa Adán y Eva? Vámonos al versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ¿qué hicieron? Fallaron, desobedecieron a Dios. Y el versículo siguiente, luego podemos ver qué ocasiona esto en ellos, en su interior. El versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y vamos al versículo 10, ¿qué efecto sigue originando el pecado en sus vidas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿A usted le gusta sentir miedo? A nadie, ¿verdad? Porque estaba desnudo y me escondí. Le desobedecieron a Dios, pudo más el dicho, el propósito de la serpiente, se dejaron envolver y desobedecieron. El pecado, repito, siempre tiene consecuencias negativas para el hombre. ¿Qué ocasionó en Adán y Eva? Perdieron la inocencia y les dio vergüenza, se empezaron a esconder. Y ahora veían las cosas de distinta manera porque ya estaban desnudos. Y antes en Génesis 2:25 nos dice que ya estaban desnudos y dice que no se avergonzaban. Entonces algo pasó. Perdieron la inocencia, ¿verdad? ¿Usted conoce a un niño es inocente? Sí, ¿verdad? Normalmente los niñitos son inocentes, hacen algo que para los adultos pudiera considerarse malo, pero no les da vergüenza. ¿Por qué? Porque son inocentes, porque desconocen la maldad, porque no lo hacen con el propósito de dañar. Pero mire, ¿sabe qué? El pecado muchas veces empieza con los ojos. Es agradable. Por eso es que dice esto la escritura de Eva, ¿verdad? Que era agradable a sus ojos. Empezó a codiciar, empezó a desear algo y no se detuvo a ver si le convenía o no, si le era lícito o no. No se acordó qué le había dicho Dios. Y el pecado es esto lo que siempre nos va a traer: vergüenza, dolor, aflicción, miedo, culpa. ¿Y sabe qué? Dios repugna el pecado. ¿Sabe de sus consecuencias para el hombre? Y no quiere que experimentemos eso, Dios. Así es de que, ¿sabe qué? La buena noticia es de que Dios siempre va a buscar la solución para el problema del pecado del hombre, para sus consecuencias.
Porque bueno, a veces hacemos algo malo e intentamos arreglarlo a nuestra manera. ¿Qué hizo Adán y Eva? El versículo 7 ahí mismo, la segunda parte. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, tuvieron vergüenza, ahora hasta se avergonzaban de sus cuerpos, empezaron a ver las cosas de otra manera y dijeron, pues no nos podemos quedar así. Y en lugar de acudir a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Se les ocurrió taparse con hojas de higuera. Y así hace la religión. La religión es todo intento del hombre por tratar de cubrir su pecado y presentarse ante Dios. Pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene la respuesta adecuada. Génesis 3:21 nos dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué se requiere para tener una piel? Pues primero que haya un animal, ¿verdad? Después que ese animal esté muerto, ¿verdad? Así es de que aquí vemos por primera vez como un animal inocente, sin culpa por el pecado de Adán y Eva, tuvo que morir, tuvo que derramar su sangre en la tierra, su carne, y su piel se convirtió en la cobertura de Adán y Eva. Esto nos habla de la expiación de nuestros pecados, que es la remoción de una culpa o el pecado a través de un tercero. Porque siempre el pago o reparación de las culpas se realiza mediante la realización de un sacrificio. ¿Y esto le recuerda algo? Ahorita estuvimos cantando, hemos cantado mucho estos días acerca de la sangre de Cristo. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Repito, Dios siempre trae la solución, Dios siempre tiene la respuesta para los pecados del hombre. Así que esto que hizo Dios en la vida de Adán y Eva fue constituido como uno de los principios para la vida del pueblo israelita. Vamos a ver otros pasajes de la Biblia. Caín y Abel, ¿se acuerdan ustedes? Vámonos el siguiente capítulo. Génesis 4, versículo del 3 al 5 vamos a leer. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también, ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y cómo reaccionó Dios? Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El resto de la historia, la mayoría lo conocemos. Terminó matando a su hermano. ¿De qué nos habla esto? Los dos hicieron sacrificios, ¿verdad? Solo de uno no fueron aceptados los de Caín. ¿Por qué? ¿De dónde ofreció su sacrificio? Del fruto de la tierra. ¿Los animales se dan de la tierra? No, ¿verdad? ¿Y cómo fue el sacrificio de Abel? De lo mejor de sus ovejas, de un animal. Por eso es de que fue aceptado la ofrenda de Abel. Dios sí la miró con agrado. Vámonos más adelante en la ley Levítico. En marzo acabamos de leer Levítico, ¿verdad? Si usted está siguiendo el programa de Tu Palabra, Mi Plenitud, pues aquí vemos cómo Dios establece las formas para los sacrificios, ¿verdad? Porque aquí en la ley Dios le está ordenando a la nación realizar varios sacrificios, pero no de cualquier manera, ¿verdad? Vemos que Dios siempre tiene sus maneras. Levítico 1. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre ustedes ofrece
ofrenda a Dios de ganado vacuno u ovejuno, harán su ofrenda. Versículo 3, si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Así es de que cuando este sacrificio era hecho y se hacía en fe, este sacrificio siempre iba a proveer el perdón de los pecados. Vemos otro pasaje que se le llama el día de la expiación. Levítico 16. Si usted recuerda ahí, el sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos por la ofrenda por el pecado. Uno de los machos era sacrificado en expiación por el pecado del pueblo de Israel. De eso nos habla el versículo 15. Mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. Eso lo dice más adelantito, entre el versículo 20 y el 22. ¿Qué vamos notando en estas historias? Que hay sacrificio, ¿verdad? Dios siempre pide un sacrificio por el pecado de un hombre. Lo hizo en el caso de Adán y Eva. Lo vemos en el caso de Abel. Y vemos que por el pueblo también tenían que presentarse sacrificios. Por eso Dios instituyó el día de la expiación. Veamos que también esta era la solución de Dios para el pecado de toda una nación. Revisemos un poquito lo que se le llama la Pascua judía. Si abre su Biblia en Éxodo capítulo 12. Vamos a leer solo unos versículos, nada más para situarnos. Pues Israel está en plena esclavitud de Egipto. Dios los quiere liberar a través de Moisés. Como Faraón se resiste, pues les envía plagas, ¿verdad? Les envía varias plagas. Faraón endurece su corazón y no los deja ir. Y en la última plaga, Dios va a emitir un juicio de muerte. La plaga de los primogénitos se le llama. Dios va a mandar a que muera el primer hijo varón. Pero Dios quería preservar la vida de su pueblo. ¿Sabe qué? La palabra Pascua significa pasar por alto, pasar de largo. Y esto que va a instituir Dios, quiere que su pueblo lo tenga presente siempre. La forma en que lo liberó de su esclavitud. Y a partir de ahí Dios quería que su vida girara en torno a ese acontecimiento, a esa verdad. Esa noche iba a haber mortandad, pero Dios quería que su pueblo estuviera protegido de la muerte. Así es que el versículo Dios nos dice: este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Verso 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿un qué? Un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y en los siguientes versos, ¿no? Dios está diciendo, bueno, si la familia es pequeña, pues no hay que desperdiciar nada, compártala con su vecino. Vámonos al versículo 5. ¿Cómo tenía que ser este animal? El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán ¿de dónde? De su sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y luego Dios les dice cómo lo deben de comer. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne alzada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Le creyó, ¿verdad? Le creyó a Dios. Y Dios cumple su pacto. Vámonos al versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió
a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Ningún israelita murió. Murieron los egipcios. ¿Quién los defendió? Nadie, ¿verdad? Los egipcios, nadie. ¿Y a los israelitas quién los defendió? Hubo un sustituto por ellos, ¿verdad? El Cordero de la Pascua. Y otra vez, un cordero. Un cordero por una persona, un cordero por un pueblo, un cordero por una familia, un cordero por una nación. ¿Y sabe qué? Así ha sido formada la cultura del pueblo israelita. Saben que para liberarse se necesita un cordero para limpiar sus culpas. Y esto que revisamos son historias de redención. Por eso los israelitas lo llevan impregnado. Por eso su sistema de sacrificios de un cordero. ¿Recuerda usted también la historia de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac? Lo llevan muy en la mente esto. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: y aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y creo que esta pregunta siempre ha estado presente en la mente de los israelitas. Anhelan un libertador, un redentor que los libre de la esclavitud. Sabe, a través de la Biblia leemos cómo han sido llevados cautivos, han sido expulsados de su tierra, han sido perseguidos, han sido capturados, han sido esclavizados, han sido masacrados por diversos imperios a lo largo de la historia. En los últimos tiempos, ¿recuerda usted el holocausto nazi? ¿Cuántas películas hay, no? ¿Qué hicieron? ¿Contra quién se fueron principalmente? Contra el pueblo judío. ¿Dónde está el cordero? Vámonos al Nuevo Testamento, otra época. Juan 1:29. Israel era dominado esta vez por los romanos. Tenían deseos de libertad. Estaban esperando a su Redentor. Estaban esperando a su Mesías. Y aquí en Juan 1, Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán. Y de repente alza su vista y ve a Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el Cordero, el que vemos en Génesis, el que vemos en Éxodo, en Levítico, que lo tiene presente la nación de Israel. Vemos cómo Juan está enunciando aquí el propósito de Jesús: morir en sustitución de otros para pagar las culpas por el pecado. Así que esta es la Pascua de la que Pablo nos está hablando en nuestro texto de la primera carta a los Corintios. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y sabe qué? Esta Pascua no se va nada más con la culpabilidad, quita el pecado. Así es que ese cordero toma forma de hombre. Desgraciadamente, su pueblo, por el que dio su vida, no lo valoró, no lo recibió. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, no quisieron oír su mensaje, terminaron matándolo.
¿dónde está el cordero? Nos podemos preguntar, ¿dónde está ahora ese cordero? ¿Dónde va a estar? Jesús murió, ¿verdad? Fue crucificado, fue llevado a los cielos. ¿Dónde va a estar ese cordero? Apocalipsis, la visión de Juan. Apocalipsis 5, verso 1 al 3. Y vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Vámonos al versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y qué hace Juan? Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, ¿quién? Un cordero, ¿cómo? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué empieza Juan a describirlo? ¿Cómo lo describe? Como un león, ¿verdad? Pero ojo, con semblanza de cordero, inmolado, maltratado, que dio su vida por usted y por mí. Un cordero fresco. Sus heridas las podía ver Juan todavía, porque ¿sabe qué? Cristo conserva las marcas de su sacrificio. Las va a llevar por la eternidad. Tiene esas cicatrices, pero no es para que nos dé tristeza. Son las marcas de su gloria, que venció la cruz, que es el redentor de la humanidad, que murió en lugar del hombre, que murió por los pecados de usted, que murió por mis pecados. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y antes de seguir, yo quiero hacer aquí una invitación para usted que nos visita por primera ocasión. Si usted fue invitado por un amigo, por un familiar, quizás ya ha venido, pero no ha tenido en cuenta esto. Cristo, nuestra Pascua. ¿Sabe qué? La Biblia dice que todos somos pecadores. No fue nada más Adán y Eva, no fue nada más Caín. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que no somos merecedores de estar en su presencia. Y que por esos pecados que hemos cometido no podemos estar cerca de Dios. También la Biblia nos habla que el pecado trae muerte, que trae esclavitud, culpabilidad, endurece nuestros corazones y que por eso la paga del pecado siempre va a ser muerte. Mas ¿sabe qué? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es de que hoy, si usted se reconoce que ha pecado y nunca le ha recibido a Dios, nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, hoy es la oportunidad. Dios quiere liberarte. Dios quiere tratar con tu pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice el profeta Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Juan también escribió: el que viene a mí,
no le echó fuera. Dios es ese cordero que quiere tomar nuestro lugar. Lo quiere seguir haciendo. ¿Está usted dispuesto a aceptar el perdón de Dios? ¿Sabe qué? Dios siempre toma la iniciativa. Los sacrificios de los animales ya concluyeron. Jesucristo fue el último sacrificio. Porque ¿sabe qué? Ese sacrificio de animales solo presagiaba el sacrificio de Dios a nuestro favor. ¿Qué es lo común en estas historias? Que hay consecuencias por el pecado, muerte, que el culpable merece un castigo, que Dios siempre toma la iniciativa, ofreciendo un sustituto porque Él no quiere la muerte del pecador. Nos habla, ¿verdad?, de un cordero sin mancha. ¿Quién es ese cordero sin mancha? Cristo. Pedro escribe: la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De un cordero macho, de un cordero sin defecto. Recordemos Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de ¿cuánto? De 1 año. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el macho estaría en la flor de su vida. ¿Cuándo comenzó Jesucristo su ministerio? Alrededor de los 30 años, ¿verdad? Eso nos escribe Lucas. Iba a morir a los 33, en la plenitud de la vida. ¿Qué encontramos en común también? Que el cordero debía ser sacrificado, ¿verdad? Éxodo 2:6 nos dice que ese cordero lo tenían que inmolar. ¿Qué le pasó a Jesús? Los hombres de ese tiempo lo inmolaron, pero nuestros pecados, el de usted y los míos, ahí estaban presentes. Isaías 53, verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sangre de un inocente tuvo que ser derramada. Ahí la muerte de los primogénitos, esa sangre se tenía que rociar en las puertas de la casa. Jesús nos redimió. Jesús pagó un rescate por usted y por mí. También de qué nos habla la Pascua judía. Éxodo 12:46. ¿Dónde se debía comer la Pascua? Se comerá en una casa. Y luego dice: y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni le quebrarán ningún hueso. Juan 19:33. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué le pasó? No le quebraron las piernas. El cordero de la Pascua debía ser consumido en el hogar, ¿verdad? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios quiere una morada. Quiere una morada en usted y en mí.
Cristo desea una casa, que el corazón de usted y el mío sea una morada para Él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Cordero de Dios murió en mi lugar, murió en mi nombre. Cristo está en tu casa, Cristo está en tu corazón. Amén. O lo tenemos ahí colgado o en un objeto. Cristo quiere estar en tu corazón. ¿Y por qué hizo esto Dios? También hoy lo cantamos. Dios es santo, Dios es santo, Dios es puro. Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es que siempre toma la iniciativa. No nos podemos presentar usted y yo con pecado delante de Él. Él es perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Por eso quiere quitar nuestro pecado. Así es de que, volviendo a nuestra primera cita de esta tarde, la primera carta a los Corintios 5, versos 7 y 8, dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura, como son en realidad. Recuerda que la levadura es un símbolo del pecado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, santo, perfectos, de sinceridad y de verdad. Y creo que el escritor de esta carta lo que quería darnos a entender era de que el sacrificio de Jesús no debía ser en vano, y de que usted y yo no debíamos tomar a la ligera su muerte. Así es de que esta semana no hagamos de esta semana un ritual, una pena. Recordemos, sí, pero con entendimiento, saber por qué pasó. La vieja levadura son los rastros del pecado, de nuestra vieja naturaleza religiosa, de costumbres. Celebremos con pan sin levadura, ausencia de pecado. Pero no solo esta semana. Dice aquí el apóstol Pablo, con sinceridad, entendiendo el propósito de Dios, sin fingimiento en las cosas que hacemos o decimos. Dice que también de verdad, en conformidad con lo que Dios piensa, con lo que Dios siente, con lo que Dios hace. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Abramos nuestro corazón a Dios. Tal vez ya le recibimos, pero a veces no estamos dejando que nos limpie de todo pecado, y nuestro corazón se endurece. Ezequiel 11, verso 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Este es el pacto, nos enseñaban ayer, ¿verdad? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Que Dios les bendiga. Buena tarde.